10, 11, para adelante, 12. ¿Cuánto de Efesios? Efesios 6. ¿Cómo manejamos la adversidad y la oposición? Porque hay mucha gente que no sabe cómo manejar estos temas. ¿Cómo sabe cuando son perseguidos por brujos, por chamanes, por demonios? A mí hasta los hombres lobos me han perseguido a mí. A Gárgola, hombres lobos me han perseguido, claro. Sí. Ya, tu Muji, la otra me visitó en mi casa. Muji. Demonio de la que hay en la sierra. En mi casa, ¿qué hace Muji en mi casa? Yo no de la sierra. Porque había ido a Jauja. ¿Está abajo? Había ido a Tara, todos esos espíritus. Sí, ahí da una María. Bueno, Efesios 6. 12, ¿qué dice? 6:12, ¿no? Efesios 6:12. ¿Quién lo lee, por favor? Es importante que aprendan, amén, cómo manejar. Tema, ¿cuál fue la clase? Cómo manejar la adversidad y la oposición. ¿Cómo manejamos la adversidad y la oposición? ¿Qué dice Efesios? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Amén. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender algo: que los demonios detestan a los profetas. Digo a los profetas, a los cristianos en sí, pero como estamos en una escuela profética, vamos a centrarnos en lo profético. Los demonios detestan, odian a los profetas. Amén. ¿Me están entendiendo? Los brujos y los hechiceros detestan a los profetas. Eso tienen que comprender, que odian. Y Jezabel odia a los profetas. ¿Me están entendiendo? Ya el tema de Jezabel lo he tratado ahí en los videos, ahí está ampliamente. Creo que son 5 videos que hablé de Jezabel. Sello de Jezabel, cómo comienza Jezabel, cómo se manipula. Bueno, tantas cosas de Jezabel. Entonces, ¿para qué explicar de este demonio? Jezabel odia a los profetas. ¿Amén? Ahora, cuando un profeta se levanta, cuando un profeta de Dios se levanta, es una amenaza para la obra de las tinieblas. Tú te vuelves una amenaza. Desde el momento de que tú comienzas a ver, comienzas a ingresar al mundo espiritual y tus sentidos espirituales se abren, tú te vuelves una amenaza para el diablo, para los demonios. ¿Amén? Entonces, tú tienes que comprender también que el enemigo te tiene en su lista negra. O sea, si tú tienes llamado profético y tú ya estás ejerciendo ese llamado, eres evidente, eres atalaya, lo que Dios te haya puesto, tienes que comprender que estás en guerra, no hay tregua. Amén. O sea, no hay tregua. Acá no hay de que yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. No. Desde el momento que tú ya tus ojos espirituales se abrieron, tus sentidos espirituales se abrieron y comienzas a interactuar en el mundo espiritual, te vuelves una amenaza para el diablo. ¿Sí es? Y lo que va a hacer el enemigo es detenerte, querer detenerte. ¿Amén? Va a querer detenerte. Entonces, cuando realmente tú comienzas, ¿verdad?, a ingresar a lo que es la intercesión, cuando tú comienzas a interceder por alguien, escúchame bien por favor, quiero que entiendan esta revelación. Cuando tú comienzas a interceder por una persona, miren, la guerra es en el segundo cielo. Cuando tú intercedes, ¿entiendes? En el espíritu tú estás peleando contra los demonios que están atacando. Por ejemplo, si tú intercedes por los drogadictos, ¿contra quién estás peleando? Contra el espíritu que maneja. Contra el hombre fuerte que ataca a los drogadictos y contra todos los demonios. Sí. Y si tú no tienes cobertura, prepárate. ¿Me estás entendiendo? Si tú comienzas, por eso les digo, tienes que tener entendimiento. Si tú como intercesor comienzas a orar por una persona que tiene un dolor de riñones, por decirlo de esta forma, ¿no? Tú oras por esa persona que tiene dolor de riñones, o no sé, de alguna otra manera, no te sorprendas que a ti también te comience a ¿qué? Los riñones.
¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque tú te estás poniendo en el lugar de esa persona. Si tú comienzas a orar por los niños abandonados, por los niños violados, por, no sé, tienes que prepararte, tienes que afrontar. Ahora imagínate si tú estás orando en contra de los brujos. ¿Me estás entendiendo? Porque hay gente que se atreve a eso y no comunica su autoridad y se mete a ese campo. ¿Qué crees? ¿Que ellos no te ven? Obvio que tienen poder. Porque se desdoblan. Exacto. Si tú comienzas a orar y dices, no, es que Dios me da autoridad, y tú comienzas, yo quiero que entiendan que hay niveles de autoridad. Amén. Dios le ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Verdad? Dios nos ha dado autoridad para pelear contra toda hueste de maldad. Pero tú no te puedes, sino tu autoridad, escúchame, no te ha delegado, tú no te puedes enfrentar contra los hombres fuertes, los principados, contra los hombres regionales, contra Satanás mismo, no puedes. A menos que tú no tengas cobertura y respaldo de un grupo de intercesión para hacer ese trabajo. Amén, gloria a Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces tienes que comprender que en el momento el profeta, el intercesor, se pone en la brecha, ya está en la lista negra. Hay gente que me dice, apóstol, yo no entiendo por qué me pasa esto en mi trabajo, por qué me pasa esto, por qué... Estás intercediendo por... Yo le pregunto a la persona, ¿por qué estás intercediendo por tal persona? Discierne qué se mueve en esa persona y verás por qué te está pasando eso. ¿Me estás comprendiendo? Amén. Si tú, por ejemplo, comienzas a orar, Señor, te pido por los matrimonios, te pido por ellos, en el nombre de Jesús, que esto, que otro, basta y sobra que el espíritu que se llama Asmodeo, que el Señor lo reprenda, vea un hueco en tu matrimonio para que tú también seas atacado en tu matrimonio. ¿Me estás entendiendo? Señor, en el nombre de Jesús, no, imagínate, no, un siervo de Dios que comienza a orar en contra de Jezabel. No, en el nombre de Jesús, que yo te corto la cabeza, Jezabel. Ella te escucha. Ella te escucha, pero es vengativa. ¿Ah? Ella te escucha, pero es vengativa. Es que eso es espiritual. Exacto. Y lo que va a hacer ella es va a tomar represalia. ¿Qué fue lo que pasó cuando Elías le cortó la cabeza a los profetas? ¿Qué hizo? Lo mató a los profetas. ¿Qué hizo Jezabel? Se rió. Lo maldijo. ¿Verdad? Y juró por sus dioses, o sea, por sus demonios, que de esa manera también iba a ser muerto Elías. Hoy dijo. ¿Verdad? Y se cumplió luego, después de muchos años, ¿no? Pero se cumplió proféticamente. Están tocando. Entonces, piensen en algo. Amén. Tienen que tener bastante cuidado a qué campo se están metiendo. ¿Me están comprendiendo? Tienes que tener cuidado qué campo te estás metiendo. Si tú sabes usar las armas que Dios te ha dado. Yo ya he enseñado con respecto a la armadura. Yo ya he enseñado con respecto a la armadura del cristiano. Yo ya les he enseñado con respecto a lo que es la intercesión y tantas cosas más que tienen de comprender. Ahora, el Señor protege a sus profetas. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Y Dios lo sostiene. ¿Qué dice Isaías 54:17? 54:17, ¿qué dice? Pedro dicen afuera. Isaías Sí, dicen mucho Pedro. 54:17. 54. 17. Y eso tómenlo para sus vidas. Tómenlo, ahí, agárrenlo fuerte. En el nombre de Jesús. Isaías 54:17. Amén. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Siempre yo Y digo, condenarás siempre toda digo lengua eso, que se levante contra ti todos los en días juicio. tocará también. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma. Quiere decir entonces que si hay armas espirituales. Amén. Si hay armas espirituales. Claro, el enemigo también tiene armas. Al igual como hay armadura, ellos también. Ellos también te van a atacar, ellos también tienen arco. La Biblia habla de dardos. Es decir, entonces ellos también tienen ¿qué? Nosotros tenemos arco, ellos también tienen arco. Amén. También tienen flecha, también tienen espada. ¿Me están entendiendo? Lo mismo que nosotros tenemos en el mundo espiritual, ellos también lo tienen. Para atacarte, para hacerte daño. Amén. Para hacerte daño. Pero acá dice, ninguna arma
forjada contra ti prosperará. Por más cosas que puedan hacer, por más maldiciones que puedan lanzarte. Amén. Por más cosas que los brujos, los chamanes, los demonios puedan hacer, la Biblia dice que no va a prosperar. Amén. No va a prosperar contra ti. Y dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. La lengua tiene poder. Y hay gente, ¿qué pasó con Elías? ¿Qué hizo Jezabel? ¿Acaso no decretó algo? Decretó un juicio. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo prosperó? No lo prosperó. ¿Qué hizo? Lo preservó. Así también hay mucha gente que puede decretar como hizo al siervo. ¿Tu tío qué le dijo? Te vas a morir antes que yo. ¿Y qué hizo el Señor? Lo humilló. ¿Verdad? Hay gente que desea, lamentablemente hay gente que tiene esa lengua que muchas veces lo usa para mal. Amén. Lo usa para mal. No te metas conmigo porque te va a venir esto. No te metas conmigo porque te va a pasar esto. Dios no nos llamó a maldecir. Amén. Nos mandó a ¿qué? A bendecir. Y si alguien nos maldice, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios va a condenar esa lengua. Y eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. ¿Qué dice Primera de Reyes 18:4? Primera de Reyes 18:4. Primero de Reyes. ¿Qué dice? Ocho, cuatro, ¿no? 18:4. A ver, léalo. Porque cuando Jezabel destruyó a los profetas de Jehová, Abías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Amén? ¿Con pan y qué? Agua. ¿Qué hizo el Señor? Sustentó. Utilizó a Abías y lo metió en una cueva. Mientras estaba la maldición de Jezabel perenne, quería matar a todos los profetas. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo preservó. Amén. Lo preservó. Ahora, ¿cuál es la enseñanza aquí? Que Dios va a sostener a los profetas. Amén. Dios va a sostener a los profetas. No tienen que depender de los hombres ni los sistemas religiosos para sobrevivir. O sea, Dios es el que se va a encargar de ¿qué? De sostener a los siervos de Dios. En este caso a los profetas. ¿Ven? Él es el que le va a dar el alimento necesario. Los profetas dependen de Dios. ¿Ah? Los profetas deben ser libres para hablar por el Señor. Y los profetas verdaderos no comen de la mesa de Jezabel. La pregunta es, y esto ya lo he enseñado, ¿qué hay en la mesa de Jezabel? Profetas. Eso dice en Apocalipsis. ¿Qué hay en la mesa de Jezabel? ¿Cuáles son los? Eso yo lo he enseñado. En la mesa de Jezabel, ¿qué es lo que Jezabel te sirve para deleitarte? Claro, ¿qué más? ¿Qué más hay en la mesa de Jezabel? Deseo sexual, impureza. ¿Entienden? Todo lo que es inmundicia, idolatría, codicia. ¿Amén? División. En la mesa de Jezabel están esos manjares. Y lamentablemente hay siervos de Dios que se han sentado, la Biblia lo dice, que se han sentado en la mesa de Jezabel. Inmundicia sexual. ¿Entienden? Entonces, el profeta de Dios, como siempre lo voy a decir, no se casa con nadie. El profeta de Dios vive íntegro, en santidad, en sujeción, en obediencia a su autoridad. ¿Me están comprendiendo? Espíritu Santo de Dios, guiado por Dios. Los verdaderos profetas no comen en la mesa de Jezabel. ¿Por qué? Porque el Señor es quien lo alimenta. Primera de 17:9 dice, Primera de Reyes, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Entonces, ¿quién estaba alimentando? ¿Quién estaba sosteniendo
a Elías en el tiempo de escasez? Dios. Primeramente envió ¿quién? A cuervos, ¿verdad? Para que le trajeran alimento. Y Primera de Reyes 18:19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Me está entendiendo? Entonces, los cuervos alimentaron a Elías porque el Señor fue su sustento, como dije hace un momento. Los profetas dependen de Dios para el sostenimiento. Hay gente que se dedica netamente a la obra. Amén. Gente que se dedica netamente a la obra y Dios los manda a depender solamente de Dios. Amén. Yo conozco a siervos que hace años que no trabajan, solamente trabajan de la obra y Dios los alimenta. Amén. Amén. Dios les provee. Amén. Dios les da, Dios les provee. Viven por fe. Y viven mejor muchas veces que el que trabaja. Porque solamente está buscando el rostro de Dios y ellos no se preocupan por el alimento ni por la vestimenta. Dios se lo da y le da lo mejor. Amén. Amén. Porque vive por fe. Ahora, los profetas necesitan el sostenimiento de Dios porque a menudo los hombres los rechazan. Claro. ¿Quién va a querer que le digan sus verdades en su cara? ¿Quién va a querer que le restreguen su pecado en su cara? Nadie. Amén. Siempre el que es profeta, dile a Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿con quién caminaba? Dime. Solo. Estaba en el desierto. ¿Verdad? Él vivía en el desierto. Él se alimentaba de ¿qué? De langostas. Se alimentaba de langosta y miel del río. Vivía en el desierto. Un hombre ermitaño. Amén. Elías. Antes que viniera Eliseo, ¿con quién estaba? Solo. Samuel. Cuando Samuel estaba creciendo, ¿con quién estaba en el templo? Si Elí y sus hijos habían muerto, ¿con quién caminaba? Solamente con Dios. Entonces los profetas tan solamente van a depender de Dios para oírlo a Dios. Amén. Porque los hombres lo van a rechazar. Entonces, tú que tienes llamado profético, espera recibir una provisión milagrosa de parte de Dios. Amén. Escucha, si tú eres profeta de Dios y trabajas para Dios, Dios te va a proveer lo que tú necesitas. Yo le voy a contar un testimonio, ¿ya? Que pasó con el apóstol Michael. Lo comento. Estábamos, el profeta Mario, ¿verdad? Estábamos en Lima y el siervo lo llama a un varón que muy pronto va a estar aquí en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y este varón es empresario, pero ha tenido problemas fuertes, creo un problema fuerte en su empresa, creo que estaba detenido algo, ¿verdad? Él trae importación de China y por un número se equivocó y lo metieron a otro banco. Y todo el dinero quedó atascado. Hace 2 meses. Escuchen, miren, ¿y qué fue lo que pasó? El apóstol Michael lanza una profecía justo a las 7 de la noche, por decirlo de esta manera, del otro día, y le dice que todo, claro, porque el varón le había puesto a disposición el carro, ¿verdad? Y lo llevaba al apóstol Michael, donde quería ir, hasta tarde, pues, ¿no? Hasta que el apóstol Michael le dijo, hijo, ya, muchas gracias, en el hotel, y lanza, y sentimos la presencia de Dios allí, y el profeta, y el apóstol Michael lanza una profecía, le dice, todo lo que tú has sembrado, centímetro a centímetro, llevándolo aquí y allá, dice Dios que te lo va a retribuir. Gloria a Dios. Al otro día, ¿qué pasó el profeta? Dijo, Esa misma noche. esa misma noche, escuchen, esa misma noche todavía. Le dijo, nosotros tenemos una fundación en Chile que dona $1 por cada kilómetro que nosotros recorremos en el desierto de Atacama. Pero Dios te dice hoy, no por kilómetro, por cada metro Centímetro. que nos has movido todo el día, te lo devolverá al 100 por 1. Y ese dinero es devuelto. Amén. Escuchen. 7, 10 de la noche lo llamaron, tu dinero está listo, ya lo mandaron a la otra cuenta.
¿Están entendiendo? Pudo haber estado uno de la iglesia de Capernaum, pero Dios no lo permitió. Claro. La profecía era para él. Y ahora él con su familia han quedado expectantes. Escúcheme, él con su familia han quedado expectantes. Muy pronto van a venir en el nombre de Jesús. Porque desde que yo lo conocí, Dios me dio a entender de que él. Amén. Entonces, ¿qué voy con eso? ¿Qué voy con esto? De que el Señor honra, escuchen, la palabra del profeta, no la deja que caiga a tierra. Por eso que siempre les digo que cuando un profeta te da una palabra, yo lo digo porque lo he experimentado, Dios me ha hecho hacer locura y profetizar locuras, y Señor, ¿de qué te preocupas? Me dice, lo que te he dicho, así será. Amén. Como lo dije, y quizás sea la primera vez que lo voy a decir en público, porque estoy grabando, estaba en una conferencia. Yo estaba en una conferencia, me acuerdo, y recién estaba comenzando en un mundo profético cuando en eso estaba en una conferencia y cayó el poder de Dios, ¿no? Y cuando en eso yo me volteo y señalo y le digo a una mujer, así dice el Señor, dentro de un año vas a quedar embarazada, le dicen. Y sale la palabra a mi boca así, ¿no? Y la mujer se agarra el diente y comienza a gritar, ¡ah! Pero un grito desgarrador, yo no entendía nada, no sabía qué estaba pasando en ese momento. El hombre, yo me asusto, pues, y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? No solamente fue en ese momento el impulso del Espíritu y comenzó a gritar, y yo me quedé así expectante, y la mujer se agarraba el diente y yo no entendía por qué, no comprendía salir nada. Luego de un año, me vuelvo a encontrar con ella, y ella estaba con un niño en brazos. Escuche, su hijo. Y ella me reconoce, pues estábamos en otro lugar, y me dice, profeta de Dios, y yo, ¿se acuerda de mí? No, pues me dice, recuerda que hace un año usted me dio una palabra profética. Yo le digo, bueno, ¿en dónde? Le digo, no sé. La cosa es esta, le dice, que yo ya no podía ser madre, porque a mí me habían hecho un legrado, yo ya no tenía nada, exacto, no tenía nada, era imposible, escuchen, era imposible. Pero cuando usted lanzó la palabra, le sintió como un fuego, por eso comencé a gritar. Y Dios creó, escuchen bien, creó un útero y todo lo de la mujer. Es por eso que acá está mi hijo, lo que Dios habló a través de su vida. Yo caí al suelo y comencé a llorar. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar la palabra, como lo pasó con el apóstol Michael. Yo le conté al apóstol Michael, el apóstol estaba, dijo, Dios mío, se alegró, ¿verdad? Después de la clase que tuvimos. Entonces, imagínense, lanza la palabra. Amén. Cuando un profeta lanza la palabra, Dios la va a respaldar. Siempre y cuando sea profeta de Dios. Amén. Siempre y cuando sea un profeta de Dios. Ahora, ¿cuántos esperan una provisión milagrosa de parte de Dios? Amén. ¿Cuántos esperan eso? Amén. 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 ¿Me están entendiendo? Una oportunidad estaba en una iglesia y de repente veo a la cabeza de una hermana así como víveres, ¿no? Grandes, bastante, ¿no? Víveres, ¿no? Yo veo así. Y el Señor me dice, dile que eso viene sobre ella. Y la hermana estaba con una necesidad. Y yo me acerco, dice el Señor, que mañana, así me hace decir el Señor, mañana a las 3 de la tarde tu frigider está lleno. Y la hermana no tenía nada. ¿Qué pasó? Escuchen, ¿qué fue lo que pasó? Va al colegio y se saca una canastaza gigantesca de víveres y justamente el sorteo, ¿qué hora era? A las 2:45 y a las 3 de la tarde su frigider estaba lleno. Den fuertes palmas a Cristo. Como Dios nos mostró. Amén. Entonces Dios te va a dar una provisión, prepárate para esa provisión. Y cuando digo eso, siento la presencia de Dios. Amén. Que Dios va a dar una provisión milagrosa de parte de Dios para sus vidas. Amén. Porque Él sustenta. Ahora, Dios detesta cuando se maltrata a sus profetas. Amén. Cuando maltratan a los profetas, recuerden, el profeta es un ministerio, Dios ama a todos por igual, es verdad, pero el profeta es un ministerio muy preciado por el Señor, porque es un ministerio que se mantiene tan íntimo en el corazón de Dios, que la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis... ¿A mí qué? Profetas. A mis profetas.
Amén. O sea que cuando tú tocas a un profeta con tus palabras o hablas mal de esos profetas, ¿qué significa eso? Que te las vas a ver con quién, con papá. Ahora, los profetas pueden ser maltratados, perseguidos, ignorados, rechazados, aislados, amordazados, y se les puede llamar hasta locos. ¿Cuántas veces me han dicho eso? ¿Ah? Este está loco. No, este está loco, este no, eso es que... Ah, está loco, no, eso no, de los dones no. ¿Cuántas veces he tenido que escuchar ese comentario de gente que no cree en lo profético? Amén. ¿Cuánta gente que me ha dicho, no, que pasa que de repente has comido mal y has soñado eso? O de repente no sé, mira, están tocando que no. Entonces, los profetas son perseguidos por los sistemas contra los cuales se pronuncian. Digamos, si una persona está en una iglesia que no cree en lo profético, no espere que te reciban. Amén. No espere que te reciban con los brazos abiertos cuando Dios comienza a descubrir. Yo te digo porque a mí me ha pasado. Cuando el Señor me llevó a una iglesia y me tocó predicar, el Señor me descubrió el pecado. Y el Señor hacía así, en el altar, hacía así el altar. Y el Señor decía, aquí hay algo oculto. Y va hacia ti, le dijo la pastora. Y bla, 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 le dijo la cosa. ¿Y qué era? Que abajo del altar había como una especie de... O sea, habían hecho como un vacío y todas las donaciones las guardaban. Ahí. Y el Señor decía, acá, le decía el Señor, o sea, abajo del altar. ¿Y qué? ¿Y me amaron por eso? ¿Me dieron besitos? No. Dios mío, me hicieron la guerra. No, que no predique, que no. Uy, Dios mío, el pastor. ¿Me están comprendiendo? Entonces, ¿por qué? Porque Dios descubrió. Amén. Entonces, tú no esperes, escúchenme bien por favor, no esperes que cuando el Señor te muestre las cosas ocultas, la gente te ame. No, no te va a amar. No te va a gustar, no le va a gustar. Entonces, tienes que comprender eso. Pero Dios se va a encargar de defender a los siervos de Dios. Amén. Entonces, si tú eres un profeta, tendrás que desarrollar cierta dureza. Es decir, tienes que soportar. Amén. Tienes que soportar. Cuando vengan y te digan que eres del diablo, que eres Jezabel, que eres del demonio, no te pongas a llorar. Pues gente que comienza a llorar, no me creen, no me creen. Yo digo que es Dios y no me creen loco. No caigas en ese juego. Tienes que desarrollar dureza. Prepárate para vestirte con pelo de camello y comer langostas y miel silvestre, como Juan el Bautista. Debes ser fuerte. Amén. Amén. Debes ser, dile a tu hermano, debes ser fuerte. Debes ser fuerte. Amén. Para soportar las condiciones adversas o un trato descuidado. Debes ser fuerte. Amén. Debes ser fuerte cuando comiencen a decirte de que tus dones no son de Dios, cuando comiencen a decirte que tú eres, no sé, o sea, lo malo que puedan decir. Que eso no te afecte. ¿Sabes por qué? Porque si tú sabes quién camina contigo, no te importa la opinión de los demás. No te va a importar. ¿Me estás entendiendo? No, usted no es un profeta. Bueno, pero hay alguien que me llamó profeta. Amén. Y por el fruto los conoceréis. ¿Me están comprendiendo? Dios respalda. Dios respalda. Amén. Dios respalda lo que un profeta de Dios dice. Y si eso te duele, pídele a Dios que te desarrolle el carácter. Amén. ¿O acaso tú veías a Elías llorando? ¿Ah? Pedía llorando ahí, Elías pedía llorando. No. Elías decía, iba y le decía, ¿qué quieren? Si eres hombre de Dios, que descienda fuego del cielo. Si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a 150 y caí, los mataba a todos. ¿Ah? Dile hombre de Dios, dice el rey acá que vengas. Y el ejército le decía, no vayas, no bajes del monte. Si soy hombre de Dios, va a descender fuego del cielo y te va a consumir a 150 y caía el fuego. Luego otro varón vino y se humilló con sus 50. Se le dijo, ten en estima mi alma y la vida de estos hombres. Puede descender, por favor, hombre de Dios. El Espíritu de Dios le dijo, ahora sí, baja. Le indicó
y les perdonó la vida. Pero Elías era ¿cómo? Elías era rudo. Amén, Elías era fuerte. Juan el Bautista ¿cómo era? Para decirle al rey, eres un adúltero, ¿verdad? Generación de víboras, wow. Se lo decía a quién, a los fariseos, a los sacerdotes. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ser duro. Amén. Ahora, escuchen, por favor. Sacúdete el polvo. ¿Qué significa eso? Los profetas tienen que aprender a sacudirse el polvo. ¿Por qué? Porque hay gente que no va a recibir la verdad. Tú no puedes obligar a la gente a creer que Dios habla de tu vida. Si no te reciben, ¿por qué no te recibas? Pues gloria a Dios. Si para ti no soy profeta, pues gloria a Dios. ¿Entienden? No voy a insistir. No, pero es que Dios me mostró una revelación contigo y tú tienes que creer. No, y tú no vas a obligar a la gente a creer de que lo que sale de tu boca es de Dios. O lo que tú ves es de Dios. ¿Me estás entendiendo? No, pero es que yo vi clarito que eras tú y yo te vi. Ya, tú lo has podido ver. Pero si esa persona no quiere creer, tú no lo puedes obligar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar por eso? No. ¿Sabes qué? Yo di la palabra, hay más. Que sea Dios contigo. Nada más. Amén. Nada más. No, que yo no creo. Bueno, podrás hablar lo que tú quieras. Yo solamente di el mensaje, di la palabra, indiqué el tiempo, ahora que sea Dios. Yo no eso. No, yo no recibo esa palabra. Bueno, a mí cuántas veces me han dicho, no, yo cancelo, yo no recibo esa palabra que no viene de Dios. ¿Ya? Gloria a Dios. Yo cumplidamente cumplo con decirte lo que Dios me mostró, la advertencia de Dios. Si no quieres recibirla, yo no me hago problema. No voy a estar insistiéndote, ni el Espíritu te va a insistir a que tú creas algo que no quieres creer. Amén. Pero hay gente que no es así. Hay gente que de una otra manera quiere que comienzan a insistir para que la gente les crea. No, Jesús no sabe qué hacía. ¿Jesús hacía problema? Sí, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué decía? No. Iba. ¿Entiendes? ¿Acaso insistió al joven rico? Oye, no, mira, vengan. ¿Qué le dijo? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ven y sígueme. ¿No quiso? ¿Me estás entendiendo? Así es el Señor y así son los profetas. Tú no puedes estar, ¿cómo se llama? Ahí tratando de que la gente te crea, que la gente diga, no, sí, que lo que dices de Dios, no, porque no toda la gente va a creer. No toda la gente va a creer, no toda la gente va a decir, no, sí, lo que dice de Dios, el profeta de Dios, no. Si no te reconocen, pues gloria a Dios. Yo no me voy a poner a llorar por eso. Amén. Amén. ¿Están entendiendo la enseñanza? Amén. Ten cuidado, escúchame. Ten cuidado. Si te rechazan, ten cuidado. No te llenes de demonios de dolor y de rechazo. Amén. Amén. Hay gente que de una u otra manera se hace la vida de cuadrito, porque, ay, estoy en depresión porque tuve un sueño y no me lo creen, pero Dios me reveló y es verdad. ¡Gloria a Dios! ¿Amén? ¿Tú qué quieres, que a Jeremías le creían? Ten cuidado. ¿Ah? ¿Tú qué quieres, que a Jeremías le creían? ¿A Ezequiel le creían? ¿Tú qué quieres, que le creían a los profetas? ¿Le creían cuando dijeron de que iba a venir, de que iba a Nabucodonosor y iba a destruir Babilonia? ¿Le creyeron? No. ¿No le creyeron? ¿Amén? No creyeron a la palabra. Entonces, si a ti no te creen, pues gloria a Dios. ¿Amén? Pero ten cuidado que te llenes de dolor y de rechazo. Porque el corazón del profeta tienes que cuidarlo. Amén. Cuida tu corazón de dolor y de rechazo. Personas que de repente tú amas y de repente Dios te da una palabra de advertencia y esa persona te lo rechaza. Puede ser un hermano, un papá, la mamá, el hermano, no sé qué, el esposo, la esposa, y Dios te muestra algo delicado. No, eso no es de Dios, yo no lo recibo, que esto, que lo otro. Bueno, yo cumplo. Cuidado con el corazón. Amén. Que cuidado que te puedas llenar de dolor y de rechazo. Amén. Primera de Samuel 8:7. Mira cómo actuaba Samuel. Samuel no se hacía problema.
Amén. Samuel no se hacía problema. Samuel pronto. 8:7 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. ¿Quién te dio el encargo? ¿Quién te dio la visión? ¿Quién te dio el sueño? Dios. Si te rechazan a ti, ¿lo están rechazando a quién? A la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Pero hay gente que dice: no, pero es que es verdad, yo digo que veo ángeles, ¿y por qué no me creen? Ay, yo veo ángeles, veo cosas, ya, tú puedes ver todo lo que quieras, pero no puedes forzar a la gente a que te crean. Y por eso no vas a hacer vas a estar llorando, no. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Di una palabra profética, amén, gloria a Dios. La recibieron, gloria a Dios. No, pero es que Dios me habló, yo sé que Dios me habló, escuché una voz audible. Mira, la gente es muy suspicaz. Amén. La gente es muy suspicaz y con tal de hacerte daño va a decir cosas para dañar tu corazón. Te van a decir: no, que ese sueño no es de Dios, no, que eso no son ángeles. Tantas cosas que me dijeron a mí, que si yo no hubiera tenido el temple no estaría fluyendo. El Señor me confirme 50 veces. Sí. No, debe que Dios me confirme. Bueno, que te confirme en 1000 años, pues entonces. ¿Me estás entendiendo? Claro. ¿Tú qué tienes que hacer? Tú tienes que hacer solamente como un mensajero de la palabra. Dar la palabra. Da la palabra. Si le gusta a la gente y no le gusta, pues gloria a Dios. Y si te rechazan, cuidado con tu corazón, porque eso es lo peor que puede haber. Después, no, yo ya no quiero que Dios me revele nada, porque nadie me cree. 38 años, Jeremías, nadie le creyó. Y siguió profetizando. ¿Estás entendiendo? Nadie se convirtió en el ministerio de Jeremías. ¿Y tú qué esperas? ¿Que la multitud te crean cuando eres profeta? Si eres profeta verdadero, prepárate para el rechazo. Prepárate para experimentar dolor. Prepárate para experimentar menosprecio. Y eso no te puede afectar. Amén. Porque si no, Dios no te va a poder mostrar cosas mayores. ¿Y cree que cuando el Señor le reveló a Jeremías, le aplaudieron? No, dice la Biblia que lo metieron desnudo. Y hasta acá, el barro hasta acá lo tenía. Estaba así atado. Y de ahí le daban pan y agua. Años estaba así. ¿Ah? Imagínate, con tu cuerpo desnudo, con barro ahí, hasta las axilas, dice la palabra de Dios. Y le daban pan y agua. Y él profetizaba. Su boca no la habían latado. Y profetizaba de esa manera. ¿Me están comprendiendo? ¿Qué hizo Isaías? ¿Cómo murió Isaías? Isaías murió profetizando y siendo aserrado. Se metió a un árbol y lo cortaron por la mitad. Profetizando. ¿Me están comprendiendo? O sea, hay gente que quiere el ministerio profético, pero no sabe que tiene que tener temple, que tiene que tener alarguía, tiene que tener realmente entereza para poder soportar los embistes del diablo. Amén. De Jezabel, de Acab, de tantos demonios. Porque ellos no van a querer que tú te levantes. ¿Ellos qué van a hacer? Van a utilizar a cualquiera o circunstancias para callarte. ¿Me están entendiendo? Entonces tú tienes que cuidar tu corazón. Esto es lo que debes de cuidar más. No, que hablaron mal de mí, que vas a emitir juicio. La Biblia dice que no debes hacer eso. Gente que dice: no se metan conmigo porque allá... Escúchenme, yo les digo algo. Si un profeta comienza a profetizar en su carne, no guiado por el Espíritu Santo, se vuelve un brujo. ¿Me están entendiendo? Está profetizando y está utilizando ¿qué cosa? El don de Dios para maldecir. Ya se vuelve ¿qué? Un brujo. ¿Me está entendiendo? Está usando lo que yo le digo. No lo hagan. Amén. No. Deja la venganza a Dios. Deja a Dios que actúe. Deja que Dios lo haga. No, que yo voy a decretar que caiga fuego, que se muera, que le choque el carro, el tren, que venga el terremoto en su casa. No. No se hace eso. Amén.
¿Qué dice Mateo 5, 11 al 12? Mira lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Mateo 5, 11 al 12. ¿Están entendiendo la enseñanza? Amén. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren 5:12, ¿no? y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos. Amén. Y así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. A los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, de la manera, Dios está diciendo que de esa manera te van a perseguir, sí o sí. O sea, sí o sí vas a ser perseguido. Sí o sí, escúchenme, vas a ser vituperiado. Sí o sí van a hablar contra ti mintiendo. Males. ¿De qué te sorprendes? Yo no, me dicen, apóstol, yo no entiendo por qué me ha pasado esto, no compre, yo lo miro, lo observo. ¿Estás intercediendo? ¿Estás en guerra espiritual? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás peleando? ¿Tú qué quieres? ¿Que el enemigo va a jugar contigo ya? ¿Va a jugar el monopolio contigo? No. Ya, te tienes que enfrentar conmigo. Te estás enfrentando conmigo. Me estás quitando mis armas. Oh, entonces ahora eres mi enemigo y va a sacar sus mejores armas para atacarte. Todo. Amén. Todo. Por eso, ¿por qué se sorprende? Hay mucha gente que dice, yo no entiendo por qué me ha metido en todo esto. Pero, si estás intercediendo, estás haciendo guerra. ¿Ah? Si estás arrebatando armas al enemigo, que el enemigo no se va a quedar tranquilo, no. Va a atacar. Amén. ¿Va a qué? A atacar. Y tú tienes que estar preparado para eso. Entonces, la Biblia dice, bienaventurados sois. Doblemente feliz eres cuando la gente comience a hablar contra ti, males, mintiendo. Escuchen, mintiendo. Hay gente que es hacedora de mal. Hay gente que difama. Hay gente que difama y perjura que realmente fue así. Y se inventan una historia como la Rosa de Guadalupe. Mejor creo que se van a ver los míos. ¿Me están entendiendo? Unos dramas. Pero unos dramas tremendos y la gente le cree y luego, ¿me están entendiendo? Gente mala. ¿Ah? Gente mala, claro, que inventan para hacer daño. Para hacer daño realmente. Tiene que ser, ¿qué cosa? Sabio. ¿Cuánta gente, cuántos siervos de Dios han caído en esto? ¿Cuánta gente de Dios no han soportado esta etapa y han decidido mejor hacerse un lado? ¿Entiendes? Y Dios le muestra cosas, le revela y ya no quieren fluir por temor, por miedo. Al hombre, a la venganza, al rechazo. En algún momento, todo siervo de Dios ha experimentado esto. Ha experimentado dolor y rechazo. Ha experimentado, ¿duele o no duele? Que tú vengas con una revelación de parte de Dios y que tú esperes recibir, ¿verdad? Que la gente se alegre contigo y en lugar de eso encuentres que hablan mal de ti, que critican, que murmuran y que llega a tus oídos lo que están hablando de ti. ¿Duele o no duele? ¿Duele? Amén. ¿Duele? Amén. Duele. Amén. Duele. Duele que te difamen. Duele que mientan, duele que te calumnien, duele. Pero, escúchame, ya Dios te está advirtiendo. Amén. Ya el Señor te está advirtiendo y te está diciendo, si esto está pasando en tu vida y en tu ministerio, gózate. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Sabes lo que me decía la profeta Aurora cuando estaba en vida? Yo le decía, profeta, y me dijo, se mataba de la risa. Es necesario, apóstol. Es necesario, dice el Señor, para que crezcas. Es necesario para que tengas madurez. Y yo hablaba, pero sierva, mira lo que están hablando, que es de verdad, mira. Y comenzaba a gritar y me decía, ya terminó tu pataleta, levántate ahora como siervo de Dios, sacúdete, toma la espada y pelea. Así me decía Aurora. Así me decía Aurora. ¿Verdad? Yo le decía, pero sierva, no me se mataba de la risa. Pasaba viejo, se mataba de la risa. Y era Dios, a través de ella, forjándome.
Se gozaba porque veía lo que venía. Amén. Veía lo que venía y me decía, yo veo esto, apóstol. Yo lloraba, yo decía, pero como en ese tiempo, pues, hablando, yo caminaba con Aurora 35 años, yo recién estaba comenzando a ser forjado, ella ya tenía experiencia en el Señor, yo recién estaba comenzando, ella me hablaba esas cosas, yo no comprendía. ¿Me están comprendiendo? Pero Dios lo utilizó en parte para forjarme en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bienaventurados sois. Dile a tu hermano, yo soy bienaventurado. Si tú has experimentado, escúchame, si tú has experimentado rechazo, si has experimentado dolor, crítica, menosprecio, calumnia, de parte de tus hermanos, de parte de tus familiares, gózate. Gózate. Amén. Gózate porque el Espíritu Santo de Dios reposa sobre ti. Gózate porque el Espíritu Santo de Dios está a tu lado. Gózate porque el cielo está abierto para ti. Gózate porque Dios no se avergüenza de ser llamado tu amigo. Amén. Amén. Gózate. Pero dice la Biblia que sea que padezca como cristiano y no como malhechor. Porque hay gente que hace lo malo y realmente hace lo malo y le dice las cosas en su cara y dice, no, es que no, si es que es mentira, ¿verdad? Goza. Pero si es que realmente estás haciendo esas cosas y se te descubrió el pecado, no seas sinvergüenza. Humíllate, corrígete. Amén. Humíllate, corrígete. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué pasó con David? David por un año ocultó su pecado. David por un año se sentó en el trono del juicio y juzgaba y tantas cosas más y estando en pecado. Hasta que Dios dijo, hasta aquí acabó tu jueguito. Como tú no has descubierto el pecado, ahora yo lo descubro. ¿Qué hizo? Pero qué bueno es Dios, que no lo hizo, sino fue a través de un profeta. Y el juicio fue decretado por la misma boca de David. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer con ese hombre? Ese hombre debe de morir. Tú eres ese hombre. ¿Y David qué hizo? Se tiró al suelo, comenzó a llorar y comenzó a pedir perdón a Dios amargamente. Porque David amaba a Dios. Amén. Pero estaba cegado. Claro. Él amaba, pero estaba cegado. Betsabé, la codicia por tener una mujer lo había enseguecido en ese momento, ¿verdad? Por la debilidad. Pero dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que David tenía el corazón como el de Dios. Amén. Y que era amigo de Dios. Y aparte Dios había hecho un pacto con él. Por eso que Dios no lo desechó. ¿Qué hizo el Señor? Lo restauró. Lo levantó. Pero eso no lo eximió del pecado, de la consecuencia del pecado y del rechazo. Amén. Porque el juicio viene a su casa. Y había un hombre que se llamaba Simeí, que lo agarró a piedrones a David. ¿Han leído la Biblia? Sí. Y lo comenzó a maldecir. ¿Y qué hizo David? Si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios, déjenlo. Porque David sabía lo que había hecho. Amén. ¿Me están comprendiendo? Amén. Entonces nosotros no podemos decir, no, es que Dios ya me perdonó y ¿por qué ahora? No, si es que tú eres un hombre de Dios, ¿verdad? Entonces hay gente que no perdona. Hay gente que no perdona, ojo. Y hay gente que te va a hacer daño. Gente que te va a refregar tu pasado en tu cara. ¿Para qué? Para hacer daño. Ya, la sangre de Cristo te perdonó, claro que sí. Amén. Pero hay gente que te va a refregar en tu cara. ¿Para qué? Para utilizar por el enemigo. Y eso no te tiene que amedrentar. Ni te tiene que hacer bajar la cabeza. Amén. Por cosas que ya Dios te perdonó. Porque luego, ¿qué hizo Dios? Permitió que Simeí le cortaran la cabeza y murió. Y David, eso no fue en el tiempo de David, fue en el tiempo de Salomón, pero ya es su historia. ¿Me están comprendiendo? Entonces, tienen que comprender y entender de que el profeta de Dios tiene que ser procesado por el Espíritu Santo de Dios. Tratado por el Espíritu Santo de Dios. Los profetas saben lo que es llorar. Ay, ay, ay.
Ay, me van a decir. Los profetas saben lo que es llorar. Lágrimas de sangre muchas veces. Solamente el Señor sabe qué es lo que hay en el corazón de un profeta. Solamente el Señor sabe qué es lo que hay en ti, Aide. Y el dolor que estás llevando. Porque hay un dolor en tu corazón. Amén. Dios sabe lo que pasa en Venezuela. ¿Qué pasa con tu hijo? Dios sabe lo que pasa allí. Dios sabe lo que pasa con tu hijito. Dios sabe el dolor que experimentas. Estás aquí, pero estás pensando en tu hijo, el accidente, ¿verdad? Dios sabe. Dios comprende ese dolor. Dios te ama. Dios te ama. Tú has dicho, mi hijo, yo aquí, mi hijo, ¿qué puedo hacer? Estoy desesperado, no sé qué hacer. Ayúdame, Señor, ayúdame. Yo te oí, yo te escuché, hija. Te escuché la desesperación que experimentas. No temas a nada. Mi pequeña, no temas, dice el Espíritu Santo de Dios. No temas, dice el Señor. No temas, aquí hay una administración. Aide. Ella yo me regaló. Sigan ustedes. Los profetas saben lo que es llorar. Amén. Los profetas saben lo que es llorar. Y los profetas conocen el dolor. Solamente Dios sabe lo que una madre pasa. Ven, como Dios me lo acaba de revelar. Los profetas deben aprender a regocijarse incluso cuando las cosas no luzcan bien. Mira, ya para terminar, escuchen. No nos sorprendamos. Porque el apóstol Pablo dijo algo: en todo he sido enseñado y por todo he sido enseñado. Sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. ¿Me estás entendiendo? Tú puedes tenerlo todo. Exacto. Pero también Dios permite que en una noche te quiten todo. Nosotros hemos llegado a ser como 200, ¿verdad, eso? Y solamente quedamos más que 5 en Infal. Nosotros teníamos todos los instrumentos musicales, hermosos y bellos, certificados. Y nos robaron todo. Y nos quedamos ni con el bombo. Oh, Dios mío. No, ni con el bombo nos quedamos. Se llevaron todo. Con todo y con todo. Amén. Porque el profeta tiene que ser procesado. El profeta tiene que aprender. El profeta tiene que pasar. Amén. El profeta tiene que pasar por eso. Dices, los profetas deben aprender a regocijarse incluso cuando las cosas no luzcan bien. Cuando todas las cosas no pasen. Cuando las cosas no acontecen. Entonces, vean eso. Observen eso. Para la gloria y honra de Dios. Las cosas no pueden ir bien en casa o en tu negocio. No te preocupes por eso. Gózate por ello. Debes regocijarte. El gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es ¿qué? Fortaleza. Sierva. El gozo del Señor es tu fortaleza. Amén. En medio de tantas cosas que has podido pasar en estas semanas últimas, en medio de tantas ventiscas del infierno, en medio de tantas injusticias que te ha tocado vivir, en medio de tanto dolor, dice el Espíritu Santo de Dios: yo soy quien te selló para cosas grandes, no para que te derrumbes. Yo te llamé para que seas un Esther, te llamé con un propósito, te llamé para que sostengas, no para que desfalezcas, te llamé para que ahora
seas instrumento mío, como te lo dije, en santidad y en justicia, porque para eso te llamé. Te dije que quiero que guardes el templo de mi espíritu en justicia, santidad, en gozo, en paz. Vive para mí, vive para mí, vive para mí, vive para mí, dice el Señor. Y toda fecha adversa de la semana pasada que te trajo tanto dolor, en esta hora yo la quito de tu corazón, yo la arranco ahora me la llevo, dice el Señor, y comienza a llevarme todo ese dolor que ha estado en tu espíritu, en tu mente y en tu ser, todo aquello que te ha robado la paz, que te ha impedido ahora avanzar en el reino, lo desarraigo de tu corazón, dice el Señor, porque dice el Espíritu de Dios, tú me has dicho, Señor, yo quiero aprender, pero quiero aprender en tierra buena, y quiero crecer en tierra buena, no quiero, Señor, estancarme, yo quiero avanzar en el reino, pero quiero, Señor, personas sabias, entendidas en el tiempo, entendidas en tu palabra, que me ayuden a crecer y que me identifiquen como una sierva de Dios y me amen como tal. Yo oí tu palabra, yo oí tu oración, dice el Señor. Recuerda que estoy en todo lado y estoy a tu lado, dice el Espíritu Santo. Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Santo. Y una presencia del Espíritu Santo. Que dicen amén, dale fuerte parte, Aunque la higuera no profrezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo, dile a tu hermano, con todo, dilo, con todo, yo me alegraré en Jehová, con todo. En el día de mi salvación. Amén. Gócense, alégrense, regocíjense. Amén. Regocíjense en el nombre de Jesús. Regocíjense. Otra vez os digo, dice el Señor, regocijaos. Amén. ¿Qué significa regocijarte? Alégrate, alégrate cuando pases por estas dificultades, cuando no tengas ni un sol en el bolsillo, Dios mío. Cuando no tengas ni qué comer. ¿Ah? Cuando estés pasando por penumbras o hambruna, alégrate, gózate. ¿Sabes por qué? Porque ahí se va a manifestar el Dios sobrenatural. Amén. Amén. El Dios sobrenatural se va a manifestar en medio de ¿qué? De la adversidad. El Dios sobrenatural se va a manifestar en medio de ¿qué? De los problemas, las dificultades. Allí vas a conocer ese Dios sobrenatural. Allí vas a conocer realmente que sirves a un Dios que todo lo puede. Amén. 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 Yo lo experimento. Yo le creo. Amén. ¿Me está entendiendo? Yo le creo a Dios. Le creo a Dios. Porque he visto y seguiré viendo su gloria. Para la gloria y honra de Hashem, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Han entendido la enseñanza? Amén. Escuchen. Para terminar, para que vayan a sus casitas. ¿Cuándo siente la presencia de Dios? Amén. Él está aquí. Yo veo como una mano de fuego en medio de nosotros. Una mano de fuego así grande, gigante. ¿Sí? Dice, a veces los profetas que parece que claman en el desierto. Oh, este es fuerte. Yo lo experimento. Mateo 3, del 3 al 5. Ay, Jesucristo, solamente tú sabes. Dice, Mateo 3, del 3 al 5. Juan fue un profeta que clamaba en el desierto. Él estaba en el desierto. Mateo 3 al 5. Sí. Juan era un profeta que clamaba en el desierto. ¿Quién está en el desierto? ¿Quién te va a oír? ¿Ah? Juan estaba predicando en el desierto. ¿Quién lo oía? Solo Dios. Solamente el Señor. Muchas veces va a pasar eso. Escúcheme, muchas veces va a pasar eso, que tú haces una palabra, que tú vas a predicar, no te sorprenda que la gente te ignore. Amén. No te sorprenda que nadie te escuche.
No te sorprendas por eso, no te puedes inmutar. Hay mucha gente que quiere que todos los escuchen, ¿no? No, muchas veces no va a pasar eso. Muchas veces no va a acontecer eso. Amén. El desierto representa aislamiento y separación. Muchas veces el Señor al profeta lo va a aislar de todos y lo va a separar de todos. Te va a meter así ayunos, a vigilia solo. Te aísla. Yo conozco siervos de Dios que se desaparecen de todo. Y luego cuando aparecen llenos de la gloria de Dios, ¿dónde estuviste? 40 días de ayuno, me dicen. Y tuve un encuentro personal con Dios. Por eso perdóname si me llamaste o me escribiste, pero el Espíritu Santo me dijo que me desaparezca. Y me desaparezco. Siervo de Dios, siervas de Dios, que se meten en la presencia de Dios. Y se meten literalmente y nada, no se comunican, nada, desaparecen. ¿Me están comprendiendo? ¿Por qué? Porque ellos están experimentando caminar con Dios en ese lugar. No te desanimes, profeta. Los que quieran escuchar lo van a hacer. Los que quieran escuchar lo van a hacer. Tú que tienes un llamado pastoral, que estás comenzando, no te preocupes. Si la gente, o predicador, evangelista, si la gente no te escucha, gloria a Dios, hay otros que sí lo van a hacer. Hay otros que sí, no hay problema. Amén. No te inmutes por eso. No, nadie se convirtió. Bueno, pues, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. Tú lanzaste la palabra, eres un sembrador, lanzaste la palabra, lanzaste la semilla, deja que dé fruto. Pero hay gente que quiere que ya, he hecho una conferencia, una campaña y nadie se convirtió. No, dice que una oportunidad, escuchen, el Señor le habla a un hombre, ¿no? Un hombre de Dios le dice, ¿no? Quiero que inviertas en una campaña pero evangelística tremendo y que pongas el Estado Mayor en toda la ciudad, pero que se vea agrandarse con luces. Escuchen, miren lo que el Señor le dijo a ese hombre. Y el hombre agarró y vendió su casa, vendió todo. La esposa le dijo, ¿qué estás haciendo? Dios me dijo, y le cumplo. Hizo el estrado, comenzó a predicar. Escuchen. Él estaba predicando, imagínense la campaña, las luces, todo el estrado. Nadie. Solamente se acercó un borrachito. Y el borrachito recibió a Jesucristo. Y ese borrachito era Billy Graham, el mayor evangelista de todos los tiempos, que ha ganado más de 100 millones de almas. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Espíritu Santo de Dios permitió que ese borrachito le llamara la atención la lucecita. Pensó que era una ¿entienden? Entonces, ¿qué hizo? Como vio algo así como un estrado para bailar, de repente se acercó y el Señor lo atrapó y era el mayor evangelista de todos los tiempos. 100 millones de almas para Cristo. ¿Me están entendiendo? O sea, piensen. Claro. Por eso les digo, no se sorprendan. Amén. Si Dios te manda a predicar a una familia. Yo he ganado familias para Cristo. Tan solamente con una persona que vino, todo un familión se ganó para Cristo. ¿Me están entendiendo? Una persona, Dios le habla, le ministra, lo sana, como ha pasado, y la familia entera viene a Cristo. Como también había oportunidades en la cual he hablado y me han votado como perro. Pero no le gustó lo que Dios le dijo. Tengan la amabilidad de retirarse de mi casa porque yo no decimos esa palabra y chao. Bueno, ¿me están entendiendo? ¿Y yo decía? ¿Me iba a mi casa a llorar? No me iba a mi casa a llorar, solamente le daba al Señor la gloria, la honra, la adoración, la alabanza. Y le decía, ¿sabes qué, Señor? Lo dejo en tus manos. Amén. Entonces, no te desanimes. Dile a tu hermano, no te desanimes. No te desanimes. Amén. No se desanimen. Sigan adelante. Tenemos que profeticemos en el nombre de Jesús. Hablemos la palabra. Amén. Tienes una visión, un sueño, una revelación, dala, guiado por Dios. Porque esa es otra clase también. No te emociones.
Porque muchas veces nosotros queremos ya, y si Dios te dice, no le des la palabra todavía. Así es. Ah, te prueba también Dios. No, todavía no es el tiempo de dar la palabra. Ahí te va a probar. Y esa es otra clase. Amén. Porque también el profeta tiene que saber esperar los tiempos de Dios. Hay profecías que tú no las puedes lanzar todavía. Porque si tú las lanzas vas a colocar un cataclismo. ¿Me están comprendiendo? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esperar que el Espíritu Santo te diga el momento indicado para dar la palabra. Hay sueños, visiones que yo he tenido que yo no las puedo decir. Y he tenido con gente que hasta ahorita han pasado años, de años. Y el Señor me dice, aún no es el tiempo porque no está la persona madura para recibirlo. Oh, Dios mío. ¿Estás entendiendo? Amén. Solamente Dios sabrá el momento en el cual ya esa persona se da el momento indicado para soltar la palabra. Mientras tanto, tiene que ser procesado. No te puedes desesperar tampoco por eso. No, pero es que Dios... escucha, pregúntale al Espíritu Santo. ¿Lo que tú me has revelado, lo que tú me has dicho, es para ahora o es para cuándo? Si es para ahora, y si no, te dice no, deja que la palabra sea procesada 1 año, 2 años, 1 mes, 1 semana, no sé, deja. Él sabrá qué hace con esa vida. Porque no, tú ya diste la palabra, ya tienes la palabra. La palabra no va a ser procesada, el que va a ser procesado es el receptor, es la persona. ¿Ven? Porque de repente lo que tú le tienes que decir va a elevar su ego, su soberbia, su altivez. ¿Ah? Claro, entonces claro, imagínate que tú le digas una partida al Señor que tienes un mapa pastoral y la persona ha tenido problemas de orgullo y soberbia. ¿Va a quererse qué? ¿Que ya sea su iglesia? No. No está maduro todavía. Cuidado. Amén. Y por último, encomienda al Señor tus obras. Amén. Encomienda al Señor tus obras, tu camino. Todo lo que le pasa al profeta, todo lo que acontezca al profeta, todo lo que pase con él, tan solamente va a ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Él va a dirigir los pasos del profeta. Si el profeta hace algo, si el profeta habla algo, si el profeta se mueve, si el profeta hace algo, es porque Dios se lo indicó. Cuando vieron a Ezequiel, que estaba desnudo, caminando sobre Jerusalén, y dormía desnudo por creo que 1 año, la gente le decía loco, ¿verdad? Porque ¿cómo va a estar desnudo? Pero sin embargo, él estaba haciendo algo, un acto profético. Cuando el Señor le mandó a, no sé si a Jeremías o Ezequiel, a comer pan inmundo, ¿verdad? El pueblo veía eso, pero era un acto profético que Dios se lo había mandado. La gente no comprendía, pero Ezequiel sí sabía lo que significaba. Por eso cuando un profeta hace algo guiado por Dios, la gente no lo va a comprender. Pero alguno que tenga el Espíritu quizás sí. Cuando Ágabo, ¿verdad? Agarró el cinto de Pablo y le ató las manos y los pies. La gente ni siquiera Pablo comprendió qué significaba eso. Pero Ágabo dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán las manos y los pies al dueño de esto cinto. ¿Me estás entendiendo? Entonces hay cosas que el profeta va a hacer guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, que le va a escapar de la razón. Y hay mucha gente que quizás lo va a cuestionar, no va a entender, no va a comprender, va a decir, no, ¿cómo es posible? No entendemos. Pero cuando algo viene de Dios, Dios lo va a respaldar. Así es. Amén. Dios va a respaldar esa palabra y no va a dejar que caiga a tierra. Por más de que no la comprenda, por más de que tú digas, no, es que yo no entiendo, ¿cómo es posible que hagan esto? No comprendo, deja. El Señor le indicó al profeta con una finalidad. Apóstol, Jesús escupió para que... Claro. ¿Qué hizo el Señor? Hizo ese acto, ¿verdad? Y la gente no comprendió, pero sí sabía lo que estaba haciendo. Entonces, piensen muy bien cuando el Señor te da una indicación profética. Hazlo. Guiado por Dios, no en emoción, sino asegúrate que seas guiado por Dios. Amén, no por emoción, porque hay gente que se emociona y no. No que voy a hacer como Ezequiel desnudo en la calle, voy a hacer como te vamos a preso. No, pues. Amén. No.
salir de nuevo en la calle. No. ¿Amén? No. No, que el Señor me dijo que mate a mis hijos con un cuchillo, que como hablan. No, ahí va a esperar que me hable el ángel. No. Ahí sí está loco. ¿Me estás entendiendo? No, pero pasa, pues. No. Sí pasa. Amén, porque hay gente que no comprende. Exacto. Gente que no comprende y se mete tanto, ¿entiendes? Y no disciernen que ya entra en espíritu de error y así nacen las sectas. ¿Se acuerdan que para el 2012, cuando decía que se acaba el mundo, había un pseudo pastor de que agarró, quemó a toda la congregación? Mató a todos. Los quemó. Confusión. Confusión y error. Ahí Confusión. miren en YouTube, ¿no? No, confusión Los quemó. y de confusión, pues de error, y de error. Confusión y de error. ¿Entienden? Entonces, Malo. vean eso. Y Amén. el vivo. Tenemos que tener sumo cuidado. Amén. Entonces ya saben ustedes cómo enfrentarse a las amenazas, la oposición. Confíen plenamente en Dios. Amén. Confíen plenamente en el Señor y dejen que el Señor sea quien haga la obra en sus vidas. Y si Dios está permitiendo algo, es para procesar madurez en sus vidas. Amén. Es para procesar madurez. Yo veo exponente un árbol y lo están estirando. Amén. Pero escúchame, ¿sabes qué significa que lo están estirando? Que Dios está forzando madurez en ti. Escucha, quiero que analices lo que te está diciendo Dios. Él quiere que tú crezcas, pero Él está forzando. Porque han habido estancamiento. Veo como piedras y Dios comienza a quitarlas. Amén. Comienza a quitar esas piedras del camino para que tú puedas crecer. Porque veo como una medida y aún no has llegado a esa medida. Y Dios te está llevando a crecer y estás así, te quedaste ahí. Y veo como que es el tiempo para ya avanzar. Ya tienes que avanzar. Amén. Y eso va a pasar antes de 2023 acabe. Eso va a acontecer en tu vida. Pero escucha lo que el Señor te está diciendo. Está forzando. Eso significa que van a pasar cosas. Amén. Van a pasar cosas. Cosas que te han impedido crecer. Peso va a sacar. Y para eso, ¿qué va a hacer? Te va a desarraigar de cosas. De personas. De gente que te impide crecer. De sentimientos, no sé qué. Pero Dios lo va a hacer. Y antes de 2013 vas a crecer. Perdón, dale, 2013. Antes de 2023 ya no se diga. Ya el 2023 va a crecer. Amén. Dale fuerte palmas a Cristo. Hay un mover. Amén. Hay un mover profético. Una presencia del Espíritu Santo. Amén. Eso acontece cuando hay hambre de Dios. Y eso acontece cuando hay una atmósfera profética. Amén. ¿Para qué? Porque eso hace que los dones se activen. Como han visto hace un momento que se activaron, ¿verdad? Eso es lo que pasa. ¿Saben cuándo acontece eso? Cuando realmente el Espíritu Santo se le da libertad al Espíritu Santo. Yo soy así. Amén. Yo soy así en una enseñanza, en una enseñanza, en una liberación, y luego termina la liberación y sigo predicando. Porque eso es lo que hacía Jesús. Pablo estaba predicando, se cayó un chico del tercer piso, lo resucitó. ¿Y qué hizo Pablo? Siguió predicando. Porque eso es natural. Eso debe pasar en iglesia apostólica y profética. Que fluyan dones, que fluya sabiduría, ciencia, que fluya el poder del Espíritu Santo. Bueno. Amén. Se cayó el tercer piso. Sí, autico. Es que se quedó de Autico, ¿no? rodillas y catapulta. ¿Qué cosa digo? Él tiene que caer del cuarto. Vamos a